Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de identificación de cristales urinarios. Mi nombre es Diego Gómez, soy tecnólogo médico y soy uno de los docentes que estará a cargo de las distintas sesiones donde estaremos revisando los diferentes cristales que podemos encontrar en un sedimento urinario. Para quienes no me conozcan, voy a presentarme. Mi nombre es Diego Gómez Vargas, soy tecnólogo médico de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre acá en Chile. He hecho varios cursos y diplomados relacionados a laboratorio clínico, uroanálisis y educación digital. Además, soy el creador y CEO de CITEM Chile, que es la página por donde están haciendo este curso y donde además nos dedicamos a hacer divulgación médica, científica y también a gestionar otro tipo de cursos relacionados al mundo del laboratorio clínico. Y además he trabajado como tecnólogo en el área clínica en los últimos años en laboratorio de baja y de alta complejidad. Para dar inicio a este curso partiremos hablando de uno de los cristales más conocidos y comunes de encontrar, el grupo de los oxalatos de calcio. Partiremos hablando del oxalato de calcio dihidratado y posteriormente vamos a revisar las otras formas. Solo para contextualizar un poco, hay que mencionar que la litiasis renal es una enfermedad bastante común en países industrializados y que en el último tiempo ha ido en aumento. Dentro de la composición de los cálculos, los oxalatos se encuentran en la cima ocupando el primer puesto, ya que cerca del 70% de estos están conformados por estos cristales. Estos cristales son bastante frecuentes de encontrar en un sedimento urinario en condiciones fisiológicas, pero también pueden estar asociados a ciertas patologías. Entonces, ¿es importante realizar la diferenciación del tipo de oxalato? Es algo que vamos a resolver en esta sesión. En esta primera sesión entonces vamos a revisar la morfología del oxalato de calcio dihidratado y algunas de sus variantes, ya que como profesionales del laboratorio debemos conocerlas para poder informar correctamente. Para ello vamos a revisar y conocer algunas herramientas que nos van a facilitar la identificación y por último, también es súper importante saber por qué aparecen, si tienen importancia clínica y en qué casos patológicos vamos a encontrar. Antes de comenzar, es importante recordar un poco acerca del metabolismo de los componentes de este grupo de cristales que corresponden al oxalato y al calcio. Entonces recordemos un poco la homeostasis del ion oxalato. En el metabolismo del oxalato tenemos por un lado la absorción dietética de algunos alimentos a nivel intestinal. Aquí tienen importancia algunas bacterias, las sales biliares y algunos minerales como el magnesio y el calcio, que de cierta forma van a estar regulando la absorción y cuánto oxalato hay disponible a nivel intestinal. Por otro lado, la mayor parte de las fuentes de oxalato provienen de forma endógena, a nivel de hígado, donde se producen a través del metabolismo del ácido ascórbico y el metabolismo del glioxilato, que es generado a partir del glicolato, que proviene de aminoácidos como la serina, la glicina y la hidroxiprolina. Tenemos también la eliminación renal, que es el principal mecanismo de excreción, ya que la excreción fecal es mínima. Y esto es porque en los mamíferos el oxalato no se puede metabolizar, ya no se liga a proteínas y por ende simplemente se excreta. En individuos sanos, cerca del 20 al 40% del oxalato obtenido de la dieta y la otra parte obtenida de forma endógena se elimina, siendo el 90% de este excretado ya sea a través de la filtración y además secretado a nivel de túbulo. ¿Ya? Generalmente no hay cambios a nivel renal y simplemente se elimina como oxalato. Hay que hacer mención especial al metabolismo endógeno que se da en el hígado, en donde una serie de enzimas y vitaminas van a estar produciendo oxalato a través de diversas vías que convergen en el glioxilato, que por acción de la LDH va a transformar un pequeño porcentaje de este en oxalato. Aquí cobra importancia porque si existe alteración de ciertas enzimas, esto puede provocar que se favorezca el camino de la formación del oxalato en vez de seguir las otras rutas. Esto es lo que se conoce como hiperoxaluria primaria, ya que generalmente son de origen genético. Y también existen las hiperoxalurias secundarias, pero ahí está implicado como aumento de la absorción y aumento de los precursores. Para continuar, vamos a revisar de forma breve el metabolismo del calcio. Y este mineral es esencial para una amplia variedad de funciones en el organismo. Su homeostasis está implicada la absorción intestinal, la excreción a nivel renal y el intercambio óseo. Este se va a ver influenciado por la vitamina D, la palatormona y la calcitonina, que van a modificar el comportamiento del calcio en algunos de estos procesos mencionados previamente. Entonces, si existe alguna alteración en alguno de los procesos regulatorios de estas hormonas o de la vitamina D,
vamos a producir estados alterados en la concentración del calcio, que va de cierta forma influir en la cristalización del oxalato de calcio. Ahora sí abordaremos el tema de la clase, y antes de poder hablar de los cristales de oxalato de calcio dihidratado, primero debemos conocer qué son los cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Entonces, se trata de forma cristalina que están compuestas por oxalato y por calcio, y que varían su grado de hidratación. Así como cualquier cristal urinario, necesita de una serie de pasos y de condiciones que favorezcan, en primer lugar, la sobresaturación de algunos de estos elementos y posteriormente la formación de núcleos microscópicos que finalmente van a desencadenar en la cristalización de este, y son los que vemos en el sedimento urinario. Posteriormente se pueden dar otras etapas que van a conllevar eventualmente el que quizás el cristal crezca, se agregue e incluso eventualmente puede llegar a formar un cálculo renal. En este esquema podemos observar todos los mecanismos implicados en la cristalización del oxalato de calcio. Algunas de estas vías van a estar promoviendo la cristalización, lo que están indicados en flecha roja, mientras que los de flecha verde van a estar inhibiendo y de cierta forma evitando que se produzca la cristalización. Tenemos iones y macromoléculas urinarias dentro de estos inhibidores y algunos son de interés clínico porque si estos inhibidores están disminuidos entonces se va a favorecer la cristalización de estos y de cierta forma van a ser un punto crítico en la regulación de la formación de estos cristales. Existen tres tipos de oxalato de calcio que básicamente se difieren en su grado de hidratación. Tenemos el trihidratado a la izquierda, que se ha visto que puede aparecer de forma excepcional en algunos tipos de cálculos. Es muy infrecuente, es muy bajísimo y de hecho no hay reportes en orina que se haya encontrado el cristal de forma unitaria, pero sí hay algunos papers que hablan sobre la formación de cálculos de este cristal. Luego tenemos la forma dihidratada, que es la más conocida por la mayoría, ya por su forma de sobre, es el cristal que vamos a revisar en esta clase. Y finalmente tenemos la forma monohidratada, que puede adoptar diversas formas, está mucho más ligado a patologías que su forma dihidratada y lo vamos a revisar en una segunda parte de esta clase. Revisando un poco la frecuencia con que aparecen estos cristales, tenemos este estudio del Dr. Fogassi y el Dr. Daudon, donde se revisaron muestras de pacientes entre el 2002 y el 2006 que contenían cristales y cerca del 41% de estos presentó oxalato de calcio dihidratado, siendo el cristal más frecuente, mientras que el monohidratado quedó en cuarta posición. Si sumamos ambos porcentajes, tendríamos cerca de un 50% de cristales encontrados en este estudio, que es más o menos similar a lo que solemos encontrar en los sedimentos, ya siendo uno de los cristales con más frecuencia de encontrar. Cuando revisamos la posibilidad de encontrar más de un cristal, ya también en este caso el primer lugar se lo lleva los oxalato de calcio, la combinación oxalato de calcio dihidratado, monohidratado, y además también aparecen ahí otras combinaciones donde están involucrados los oxalatos de calcio. Vamos entonces a hablar de forma específica del cristal de oxalato de calcio dihidratado con esta bella imagen que tenemos aquí. Y para eso vamos a revisar esta pequeña ficha con información relevante acerca del cristal. El nombre del cristal es oxalato de calcio dihidratado, también lo pueden encontrar como bihidratado. Tenemos ahí su fórmula química, los sinónimos con el que podemos encontrarlo en la literatura es COD por su sigla en inglés Calcium Oxalate Dihydrate, Wedelite o Wedelita por el nombre del mineral que forma, que fue descubierto en el mar de Weddell. El sistema cristalino al cual pertenece es el tetragonal. El rango de pH en el que cristaliza es 5 a 9, con un promedio de 5.4, pero esto en la literatura puede variar, hay rango mucho más acotado, pero yo he visto que cristaliza en 8, 8.5 podemos encontrar este cristal. En cuanto a la forma más conocida es el octaedro bipiramidal. Puede aparecer en otras formas que vamos a revisar en detalle, que son menos comunes, como la estrella, la flor y a forma dodecaédrica. En cuanto a las patologías asociadas, puede encontrarse en pacientes normales, pero también está asociado a estados de hipercalciuria y también puede llegar a formar litiasis renal. La influencia del pH suele ser baja y en cuanto al nivel de dificultad para poder identificarlo, yo diría que es bastante baja,
Sin embargo, las formas menos comunes pueden ser un poquito más desafiantes y su birefringencia es variable. Les comparto algunas imágenes de microscopio electrónico de barrido donde podemos ver en detalle los cristales de oxalato de calcio dihidratada en su típica forma conocida como sobre de carta. Aquí podemos ver la gran variedad de tamaños y acá hay algunas imágenes de distintos ángulos. La verdad lo que vemos como sobre de carta es más que nada por el tema de la disposición de sus vértices y de sus aristas. Y ahí se ven perfectamente los cristales en su forma octaédrica. Se dice que estos cristales son pH independientes, ya que pueden producirse en un amplio rango de pH, aunque suelen verse con mayor frecuencia en orinas ácidas o levemente alcalinas. En algunos libros antiguos se dice que solamente aparecen en orinas ácidas, pero esto no es así, ya que su rango de cristalización es un poco más amplio e incluso puede precipitar en orinas alcalinas. Hay que tener eso en cuenta para evitar errores y pensar que solamente lo vamos a encontrar en orinas ácidas. El principal factor finalmente que va a influir en que cristalice o no es el producto molar oxalocálcico más que el pH, a diferencia de otros cristales donde sí tiene un rol más relevante. En este caso no. Tal como vemos en el gráfico de arriba, a medida que el producto oxalocálcico aumenta, también aumenta la probabilidad de que este cristalice. Ahora, el pH en verdad no juega como un rol fundamental o no cumple ningún rol en este cristal. Bueno, la verdad es que sí afecta. En el gráfico de abajo vemos que en general el cristal donde se encuentra el mayor número es en el rango de acidez normal de la orina. Y a medida que el pH va aumentando, también va disminuyendo la probabilidad de encontrar. Lo mismo pasa en las orinas hiperácidas. Ahora quería mostrarles este pequeño estudio que hicieron con orina artificial, donde encontraron que las orinas ácidas de forma artificial solía predominar la forma monohidratada, mientras que a pH mucho más altos solía predominar la forma dihidratada. Por esto es que en general el pH alcalino, la forma que solemos ver es la dihidratada y no la monohidratada. Pero entonces, ¿por qué no es tan frecuente encontrar este cristal a pH alcalino? Esto en parte podría explicarse porque a pH alcalinos, a pH más altos, la disponibilidad del calcio parece disminuir, y esto en parte es por la actividad de algunos inhibidores como el citrato que actúa mejor a pH más altos. Por esto es que en general no está tan presente a pH alcalino, a pesar de que se vea favorecido por el pH, por acción del citrato. Para poder ver estos cristales en pH alcalino, vamos a necesitar que tengamos o una mayor concentración de calcio o que los inhibidores estén disminuidos y bueno, y obviamente que el pH esté alterado. Aquí es importante recalcar que el oxalato no tuvo mayor influencia en que los pacientes presentaran cristales o no, ya que se mantuvo más o menos constante. Y esto es porque estos cristales están fuertemente relacionados con niveles aumentados de calcio urinario. Esto es sumamente importante porque va a definir una de las principales características de este cristal, que es la influencia que tiene el calcio en la cristalización de este por sobre el ion oxalato. Por lo tanto, van a ser estos estados hipercalciúricos los que van a favorecer su precipitación. En este esquema podemos ver claramente cómo cada elemento influye en la cristalización de la forma monohidratada y dihidratada, y cómo a medida que aumenta uno de estos, también aumenta la probabilidad de que se formen cristales, cada uno influenciando en diferente grado, aunque sin duda el calcio es quien tiene, por así decirlo, el rol protagónico en que se forme este cristal. Por eso, cuando calculamos la proporción calcio-oxalato, este suele tener valores elevados, sobre 14, dado que el calcio suele estar elevado versus el oxalato, que está normal o está levemente aumentado. En el caso contrario, cuando es menor a 5, predomina la forma monohidratada, y en el intervalo entre 5 y 14 podemos tener una mezcla de ambos. Pasemos ahora a revisar la identificación de este cristal. Y vamos a empezar a hablar de su morfología. La forma más conocida es esta en forma de sobre de carta, que se trata de un octaedro, que son como dos pirámides unidas por la base. Por eso vamos a ver en total 8 caras. Las aristas y vértices van a formar estas caras triangulares, que son las que vemos acá, más o menos regulares y simétricas, aunque eso también puede variar de cristal en cristal. Aquí podemos observar en este modelo 3D lo que les acabo de mencionar. Y también aquí tenemos una serie de fotografías e ilustraciones con estas características. Estos cristales suelen ser incoloros, a menos que sean teñidos por pigmentos como los de la bilirrubina o medicamentos como la fenazopyridina.
Podríamos llegar a verlos levemente verdes o amarillos, aunque estos más bien son efectos ópticos del portaobjeto o el tipo de iluminación que estemos usando y la calidad de la luz, así que hay que tener como ojo con eso. Podemos verles en un amplio rango de tamaño, desde unas cuantas micras a más de 100 en algunos casos. En esta imagen vemos varias de las características que les mencioné: tamaño, que son incoloros, y también hay algunas formas monohidratadas. En el caso de los equipos de sedimento automatizado, estas características se pueden observar sin mayor problema y son bastante fáciles de identificar. Y ahí se ven los octaedros de forma bastante clara. En el caso de contraste de fase pueden verse brillantes, pero esta característica es muy variable y depende del tamaño y si está agregado o no. La verdad no ofrece mayor ayuda que el campo claro, y en algunos casos se ven muy luminosos y en otro caso la luminosidad, tal como dije, es un poco más débil. Si usamos luz polarizada vamos a observar algunos de estos cristales con birrefringencia, mientras que otros no la presentan, y aquellos que sí presentan birrefringencia la vamos a ver de tipo monocromática. Por lo tanto, son de birrefringencia variable y varía en cuanto al tamaño y también si es que están agregados o no. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les mencioné recientemente. Y aquí tenemos un pequeño video donde podemos ver la cristalización de oxalato de calcio hidratado bajo luz polarizada con compensación y vemos las características que le acabo de mencionar sobre la polarización. Si llegase a existir dudas sobre si es un cristal de oxalato de calcio deshidratado o no, podemos recurrir a las pruebas de solubilidad y tendremos un perfil como este: soluble en ácido clorhídrico e insoluble en calor, ácido acético y KOH. En cuanto al hidróxido de sodio, este presenta una solubilidad variable, así que no es tan clave para su perfil de solubilidad. También existen algunas tinciones para calcio, como Boncosa y rojo de alizarina S, pero en uroanálisis no se suelen usar mucho a diferencia de otras áreas, como tejido. Pero si tienen la duda y tienen la tinción, pueden usarla y salir de la duda perfectamente. Pueden experimentar si es que llegase a tener la tinción y probar cómo se ven estos cristales. Por último, podríamos usar espectrofotometría infrarroja, que es mucho más precisa, pero hay que tener el equipo y hacer un protocolo adecuado. Esto lo podríamos hacer en caso de que tengamos formas muy raras o en morfologías medias amorfas. Por ejemplo, cuando hay trozos de cálculo que contienen oxalato de calcio dihidratado, aunque en general los cálculos suelen mantener bien la morfología del cristal base, el octaedro suele verse, así que hay que buscarlo. Pero si hay un cristal muy similar o tenemos muchas dudas, podría llegarse a usar. Así que está la alternativa. Algo a tener en cuenta en estos cristales es la proporción de estos, ya que no siempre los vamos a ver como octaedros perfectos, sino que también pueden verse estirados o achatados y también pueden fragmentarse. Sobre todo los cristales que son bastante grandes, por centrifugación tienden a fragmentarse. Así que recomendación: si es que les pasa, ven restos o cristales fragmentados, véanlos siempre sin centrifugar, vuelvan a revisar y vean si es que efectivamente corresponde a oxalato de calcio deshidratado o si es otro cristal. Revisemos ahora entonces las variantes. Ya revisamos la forma octaédrica, ahora vamos a ver en qué otras formas también podemos encontrar. Para algunos quizás nunca habrán escuchado esto o es algo nuevo, pero estos cristales presentan varias morfologías además de la octaédrica y que son de importancia clínica. Una de ellas es la variante dodecaédrica, que se trata del mismo cristal octaédrico, pero que está unido en una zona central por 4 caras, de ahí que sumemos 12, que lo separan como una especie de puente. Este puente puede variar de longitud, de ahí que también vamos a diferenciar 3 subespecies. Básicamente, estas 3 formas difieren en la longitud de la zona central, tal como vemos en este esquema. En la forma 1 tenemos una pequeña zona central. La segunda, la parte central, el largo y el ancho suelen ser más o menos proporcionados. Y finalmente, en el último tipo, el alto suele superar al ancho. Debo hacer hincapié en algo súper importante: que estos cristales, al estar en 3D, a veces podríamos verlos como de 6 lados y confundirlos con otros cristales hexagonales. Y lo segundo es que muchas veces la zona central es la que se ve bien, mientras que las pirámides de los extremos apenas se pueden visualizar. Debemos hacer uso de nuestras habilidades de microscopía para enfocar y visualizar, y hay que poner atención con esto para no confundirse. Aquí podemos ver lo que les acabo de mencionar, donde vemos de forma mucho más clara la forma central,
mientras que las pirámides de los extremos apenas se alcanzan a visualizar. Entonces ahí hay que entrar a jugar con el micrométrico para poder identificarlos correctamente. Estos cristales están fuertemente relacionados con niveles aumentados de calcio, por lo que si los informamos debemos indicarlo. No hay una recomendación actualizada que diga cómo hacerlo, ya, pero tal como vemos en este gráfico, en un 90% de los pacientes que presentaban esta forma dodecaédrica, el calcio estaba por sobre 7 milimol litro. Así que a medida que el calcio aumentaba, también aumentaba su frecuencia. Por ende, recomiendo revisar si hay antecedentes de hipercalciuria o si midieron el calcio urinario. De todas formas, yo personalmente les recomiendo poner una nota indicando la morfología, la correlación con el calcio, que en un 90% de los pacientes que se encontraron presentaban niveles elevados de calcio, y poner la fuente bibliográfica para que el médico sepa, para que esté alerta y evalúe finalmente si les o no de interés clínico, pero no dejen pasar si es que ven esta morfología. Aquí tenemos algunos ejemplos bastante bonitos que obtuve de redes sociales de las diferentes variantes dodecaédricas. También algo que decir sobre la primera subvariante es que es un poco complejo, difícil de poder visualizar correctamente por la forma en que se dispone sobre el portaobjeto, sobre todo porque la zona central que une como las pirámides no siempre se puede observar bien y a veces se ve la forma de sobre de carta un poco extraña, como con un reborde. Entonces, si usted tiene la sospecha, hay que usar el micrométrico, intentar mover el cristal o siempre tratar de buscar dentro del mismo campo otros, otros que se vean mucho mejor o que estén en otra disposición. Bajo luz polarizada, algunos polarizan de forma monocromática, otros no. Y en este último ejemplo ahí podemos ver la polarización. Las siguientes variantes morfológicas de las que vamos a hablar son las maclas, que corresponden al crecimiento de un cristal gemelo, por así decirlo, siguiendo un plano de simetría. Ya, esto es importante porque hay como una especie de ley que tiene que seguir el cristal para crecer. No es que crezca en cualquier sentido. En el caso del oxalato de calcio, se conoce bien que suele ser paralelo a una de las caras de las pirámides. Esto es sumamente importante por dos razones. Primero, es que no siempre vamos a ver las bipirámides y los dodecaedros, sino que también pueden existir crecimiento en alguno de estos planos y podemos llegar a observarlo en orina. Tendremos el crecimiento de un solo cristal o de varios siguiendo estos ejes de simetría. Podemos tener el crecimiento de un solo cristal sobre el cristal original o de varios, lo que va a terminar de cierta forma deformando el cristal y obteniendo otras morfologías como estrellas, cruz o flor. Aquí les dejo algunos ejemplos de maclas para que las tengan en consideración. Por otro lado, este hallazgo casi no suele verse en pacientes normales, sino que está asociado a pacientes formadores de cálculos y a estados de hipercalciuria. ¿Ya? En general, los pacientes normales no se suelen ver esta morfología. Aquí hay más ejemplos. Por otro lado, también tenemos los agregados, que en este caso se trata del crecimiento o la agrupación de cristales, pero en este caso no hay un orden específico que deba seguir el cristal para poder crecer. Puede ocurrir entre cristales ya formados del mismo tipo, puede ser con otros cristales o con materia orgánica. En el caso del oxalato de calcio hidratado podemos ver grandes agregados, sobre todo en pacientes con hipercalciuria o formadores de cálculo. Podemos verla entre el mismo tipo de cristal, podemos ver las formas dodecaédricas, podemos ver agregados de maclas, con la forma monohidratada o con restos celulares o mucos. En estas fotografías tenemos un gran agregado de diferentes tamaños y variantes morfológicas en campo claro y también en luz polarizada. En este caso, este paciente estaba con un estado de hipercalciuria, lo que llevó a formar este gran agregado con estos cristales grandes y estas formas dodecaédricas. Aquí tenemos otro ejemplo en campo claro. Y aquí tenemos un gran número que está unido a células y también aquí un agregado bastante compacto de oxalato de calcio dihidratado con algunas maclas por ahí. Para finalizar, vamos a abordar cuál es el significado clínico que tienen encontrar estos cristales en orina. Vamos a tener estado fisiológico donde vamos a encontrarlo. Va a estar relacionado, tal como dijimos, a estados de hipercalciuria y finalmente estos estados pueden eventualmente desembocar en que se produzca litiasis renal. De forma fisiológica vamos a encontrar estos cristales posterior al consumo de algunos alimentos ricos en oxalato como la espinaca y el ruibarbo y de algunos alimentos ricos en calcio como la leche.
Generalmente estos cristales que solemos ver posterior al consumo de estos alimentos no suelen pasar las 10 micras. Otro factor que va a influir también en la cristalización del oxalato de calcio dihidratado es la temperatura, ya que como vemos en este estudio, a menor temperatura hay una mayor tendencia a cristalizar que a temperaturas más altas. Esto, de cierta forma, va a influir en que aparezca un mayor o menor número de cristales de oxalato de calcio, pero que va a ser de cierta forma artificial porque va a estar influenciado por la temperatura y no necesariamente va a reflejar el estado del paciente. Podemos tener un alto número de cristales, eso sí, suelen ser de tamaño bastante pequeño, ya en un promedio de 1 a 2 y no suelen superar las 5 micras. También pueden llegar a aparecer por deshidratación, de forma fisiológica en estados febriles transitorios y también por el efecto del ejercicio. En este paper que les comparto aquí se hizo una revisión acerca de cuál era el efecto que tenía el ejercicio sobre la cristaluria y básicamente se debe a estados de deshidratación, donde hay una sobresaturación de algunos compuestos y sales, como el oxalato de calcio, por ejemplo, en este caso dihidratado. También a cambios en el pH, se suele acidificar más. Y también a que una vez que ya están formados los cristales o hay agregados de cristales, el ejercicio de cierta forma estimulaba a que estos fuesen expulsados. Por eso, posterior a la realización de ejercicio, solemos ver más cristales, en especial de cristales de oxalato de calcio, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar un examen de orina, ya que si el paciente hizo ejercicio previamente o incluso la noche anterior de forma intensa, esto va a influenciar de cierta forma que veamos un mayor número que en un estado basal. Tal como hemos venido mencionando previamente de cómo el calcio influencia en la cristalización del oxalato de calcio dihidratado, vamos a encontrar estos cristales relacionados principalmente a estados de hipercalciuria que pueden tener o no hipercalcemia. Estos estados se van a producir por alteración en el metabolismo del calcio, ya por alteración a nivel renal, a nivel de absorción, o porque haya un aumento de los precursores o medicamentos que de cierta forma influencien o alteren estos mecanismos. En este paper de aquí se recopilan varias enfermedades genéticas que están relacionadas con la formación de cálculos urinarios. En este caso, los oxalatos de calcio dihidratados, que están influenciados por hipercalciuria. Existen algunas pocas enfermedades bastante raras que pueden llegar a producir esto, pero hay que tenerlas en consideración. En este caso tenemos un algoritmo de las diferentes enfermedades que pueden cursar con hipercalciuria, donde vemos cambios a nivel de paratormona, a nivel de túbulo renal, ya a nivel de absorción, algunas enfermedades genéticas, entre otras. Los cálculos renales formados por oxalato de calcio dihidratado no son tan frecuentes como los de monohidratado, pero existen. Existen varios tipos, pueden ser puros o pueden estar mezclados con otros cristales como el oxalato de calcio monohidratado. Aquí les dejo algunos ejemplos de cálculos de oxalato de calcio dihidratado, algunas variantes. Ahí podemos ver que en algunos casos incluso se llegan a mantener las formas octaédricas de los cristales. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de cálculos de cristales de oxalato dihidratado. Ahí vemos de diferentes colores, podemos ver que se siguen manteniendo las formas octaédricas y en esta esquemita de arriba también podemos ver cómo se pueden unir a otros tipos de cristales como los fosfatos o los oxalatos monohidratados. Algunas cositas a considerar en cuanto a la significancia clínica de este cristal. En general, ya que también pueden aparecer en estados fisiológicos, por sí misma su valor patológico no es tanto, pero pueden indicar hipercalciuria, sobre todo cuando presentan tamaños elevados, agregados, maclas y un alto número. Generalmente aparecen en litiasis cuando en muestras de orinas seriadas podemos verla de forma repetida, por lo menos en 2 orinas de 4 que ya hemos tomado y siguen apareciendo, podemos llegar a tener un riesgo litiásico, sobre todo si es que está acompañado de estas características que les mencioné previamente. La forma dodecaédrica sí o sí va a estar relacionada como con la hipercalciuria, así que hay que informarla, hay que tenerla en cuenta. Y los cristales que tengan un tamaño elevado, es decir, mayor a 35 micras, generalmente están relacionados con hipercalciuria y además con hiperoxaluria, o también porque hay una disminución del citrato. También hay que considerar que estos cristales pueden promover el crecimiento de otros cristales, van a favorecer que otros cristales crezcan en su superficie. Aquí tenemos varios ejemplos.
oxalato de calcio monohidratado, ácido úrico, carbonato de calcio y fosfato de calcio. Entonces, esto de cierta forma lo que va a hacer es que necesite menos concentración molar para que se produzcan estos cristales. Entonces, hay como ciertas combinaciones que uno suele ver, por ejemplo, fosfato de calcio y oxalato de calcio dihidratado, oxalato de calcio y carbonato de calcio, oxalato de calcio dihidratado y oxalato de calcio monohidratado. Son como algunas de las combinaciones frecuentes que se suelen ver, porque de cierta forma lo que hace es como promover, facilitar el proceso de cristalización de otros cristales. También debemos considerar que pueden tener cierta similitud a otros cristales y pueden llegar a confundirse, sobre todo como en personas no tan experimentadas. Por un lado tenemos los fosfatos amónico-magnésicos, fosfato triple, que tenemos abajo, que tiene esta típica forma de ataúd o también pueden presentar formas trapezoidales. Y como esta zona central a veces no se suele como observar bien o de forma detallada, podría llegarse a confundir con la forma octaédrica. Entonces hay que tener como ojo ahí, también hay que ver como el contexto en el que se dan estos cristales, revisar otros parámetros para no confundirse. Y también la forma dodecaédrica, hay que tener ojo porque hay algunas formas de ácido úrico y de fosfato amónico magnésico que también pueden precipitar en estas formas similares. ¿Ya? En el caso de arriba, por ejemplo, tenemos ese cristal dodecaédrico que está teñido con bilirrubina probablemente, pero ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con ácido úrico, porque ácido úrico suele tener ese color y eventualmente podría llegar a cristalizar también así. Entonces, para finalizar y haciendo un pequeño resumen de los puntos importantes que vimos en esta clase, oxalato de calcio dihidratado es de los cristales más comunes de encontrar. Esto porque tiene una solubilidad baja y a factores que van a promover que cristalice, entonces por eso no es raro encontrarlo de forma fisiológica. Sin embargo, hay características que nos van a estar indicando en qué estados patológicos vamos a encontrar. Está fuertemente relacionado al calcio urinario en diferentes condiciones donde haya hipercalciuria. Puede aparecer de forma abundante, en forma de agregado o cambiar su morfología, como el dodecaedro. En general es fácil de identificar, pero en caso de que hayan duda podemos recurrir a la solubilidad o usar luz polarizada. La forma dodecaédrica suele ser un poquito más difícil de poder identificar, sobre todo para aquellos que no conozcan la forma y sobre todo porque a veces no se puede observar de forma clara. Existen varias patologías que van a estar relacionadas al metabolismo del calcio y que de cierta forma van a promover que se produzca este cristal o no, y esto eventualmente podría llevar a una litiasis renal, que puede ser de oxalato de calcio dihidratado puro o estar acompañado de otros cristales. En el caso de la forma dodecaédrica, esta debería ser informada de forma separada y poner una nota indicando su correlación clínica con el calcio urinario. También los valores elevados de tamaño, ya cristales que sean muy grandes o agregados muy grandes, deberíamos eventualmente mencionarlos como nota. Aquí la bibliografía. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.